Pues muy bien, amados hermanos, el tema de hoy es interesantísimo, el peligro de deslizarse de la voluntad de Dios, deslizarse. Y está basado en el texto de Hebreos 2.1, texto de Hebreos 2.1, y si quieren acompañarme a leerlo al unísono, hermanos, sería excelente. ¿Me acompañan a leerlo al unísono? Sí, Hebreos 2.1. ¿Qué dice, hermanos? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues muy bien, primeramente vamos a ver una pequeña definición de lo que es deslizarse. Como todos podemos entender, deslizarse es una caída. Imaginemos como un río, ¿no? Un río que va río abajo y acaba en una cascada. Después de la cascada, quién sabe qué pase, ¿no? Quién sabe cuántos sobrevivan. Pero es bien fácil ir hacia abajo y es difícil ir hacia arriba. Justamente el dejarse llevar, el dejar deslizarse es peligroso, ¿verdad? Podríamos hablar que deslizarse es descuidarse, descuidarse. Y en un descuido pueden venir grandes cosas. Quiero platicarles que yo tuve una cuñada que estando en el baño se cayó y se golpeó la cabeza y murió. Tuvimos que irla a enterrar. Y pues bueno, un descuido, una caída, un desliz puede ser algo muy fuerte o muy leve, ¿no? A lo mejor nada más nos sacudimos, nos dolemos tantito y hasta ahí pasa. Pero eso es lo que Satanás quiere que pensemos, ¿no? Que el desliz no pasa nada. Es solo un desliz, una caída leve, eso es lo que él quisiera convencernos, ¿no? Entonces, el peligro de soltarnos de Dios es abrirle la puerta al pecado, es decirle sí a la tentación. Caer en la complacencia y apartarnos de su voluntad es algo muy fuerte. Ese deslizamiento puede ser gradual, puede ser lento, puede ser rápido, ¿verdad? A veces se desliza uno hacia un precipicio y muere irremediablemente, o puede ser gradual. Lo importante es tener una brújula, tener un timón, tener una vela en el barco y decir a dónde vamos, hacia puerto seguro, y no dejarnos deslizar hacia donde el mundo nos lleva, hacia la corriente del mundo, hacia donde van todos, ahí vamos, ¿no? Como borreguitos, siguiendo, sin darnos cuenta que hay peligro en eso. Ese es el mensaje de esta mañana del apóstol Pablo, que nos dice que si nos deslizamos, podemos alejarnos sin retorno del Señor. Incluso algo tan sencillo, hermanos, algo que parece insignificante, siempre el pecado va a parecer insignificante. Ahorita vamos a ver un ejemplo, un testimonio de un personaje de la Biblia que se deslizó terriblemente y su caída fue terrible. Y era bastante firme, era un líder, era alguien dispuesto al corazón de Dios. Sin embargo, tuvo un descuido terrible y las consecuencias desastrosas. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos? ¿Cuáles son las razones, más bien, del deslizamiento? Vamos a ver primeramente la negligencia en obedecer. Podemos distinguir en dos opciones de deslizamiento. Negligencia para obedecer la palabra de Dios y también darle la puerta a la complacencia del pecado, ¿no? Esas dos cosas nos ayudan a deslizarnos. Vamos a ver Jeremías 7, textos 23 y 24. Jeremías 7, textos 23 y 24, que dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis mi pueblo, y andad en todo el camino que os mando, para que os vaya bien. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? ¿Qué camino tan hermoso, hermoso nos envió?
para que os vaya bien. Mas no oyeron ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus consejos. Anduvieron en sus consejos y en la dureza de su corazón malvado. Y se fueron atrás y no hacia adelante. Aquí vemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que no hay estancamiento, no hay estancamiento espiritual. O vamos hacia atrás o vamos hacia adelante. ¿O no dice eso la palabra, hermano? O actuamos conforme a su voluntad y sus propósitos, o actuamos dándole pie al pecado. No hay pasividad. Vamos a ver en un momentito un testimonio de un cristiano sólido que creyó que podía tener un refrigerio espiritual, que podía tener un descanso de las cosas de Dios. Y una caída terrible. Realmente no hay descanso de las cosas de Dios. No nos podemos soltar de Dios. Hay que agarrarnos bien, ¿no? Porque el enemigo está al acecho. Pues vamos a ver, hermanos, cómo realmente lo que nos lleva a todo esto es un vacío personal. La persona que va por su cuenta está sola. La persona que idolatra a otros seres humanos, que idolatra a alguna mujer, algún hombre, a un grupo, ¿verdad? Hoy vemos que esas personas que han caído en seguir a un influencer, a un filósofo, a algún pensador, su fin es trágico, porque los fines de estas personas, si estoy hablando, por ejemplo, de Nietzsche, su fin es trágico, ¿no? Lamentablemente, el fracaso de escuchar la voz propia o la voz de otro hombre como nosotros no es más que pues una rebeldía, ¿no? Una negligencia a obedecer. Sus consecuencias son así, tan lamentables que nada nos llena y que acaban en el suicidio. ¿Cuántas personas no han caído en el suicidio viendo la vaciedad de la vida sin Cristo? Pero otra manera de deslizarnos, de caer de la posición donde estamos, es tan sencillo como complacernos en las cosas del mundo. Veamos a lo que dice Lucas en el capítulo 12, versículo 15. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nos pide que nos guardemos de la avaricia, hermano. Y hoy por hoy el trabajo nos absorbe, el trabajo nos inunda, ¿no? ¿Saben que esa es una de las estrategias preferidas de Satanás? Cansarnos, agotarnos en el trabajo secular para que lleguemos y digamos, yo ya no tengo fuerzas para orar, yo ya no tengo fuerzas para leer, no puedo. Nos cansa de mil afanes. Primera de Juan 2, 15, 16 dice, y no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así es de que nos aleja de lo más importante que tenemos, ¿no? De lo esencial, que es pasar con ese gran Dios y Padre nuestro que es Jesús, ¿verdad? Sus palabras que nos guían en nuestra vida es algo fundamental y nos distrae, no, nos permite a veces, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en la iglesia estamos deprimidos? Me ha tocado ver hermanos que se alejan, decepcionados de la fe, acaban retirándose. ¿Qué pasa, hermanos, si dejamos de orar un día? ¿Qué pasa si dejamos de orar 2 días? ¿Qué pasa si dejamos de orar 3 días? El hábito se va perdiendo, la disciplina se abandona.
¿Qué pasa si faltamos una vez a la iglesia? 2 veces, 3 veces. ¿Qué pasa con nuestra comunión? ¿Qué pasa si llegamos tarde un día? Por mil pretextos, ¿no? Mi madre me decía, pues levántate más temprano para que no llegues tarde. Y quiero decirles que una de las cualidades que tenemos en nuestro pastor no es la puntualidad, ¿eh? Él no es puntual, él es antepuntual. ¿Saben cuántas horas llega antes a la iglesia? 2 horas antes a servir, preparando para los demás. Pues hermanos, esas pequeñas complacencias de no asistir a la iglesia, de no orar, de no leer la palabra, ahí inicia el deslizamiento. Con esa pequeña decisión de no hacer, se pierde una disciplina espiritual. Y la principal disciplina espiritual es la obediencia. Decía Jesucristo, mi alimento, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? No decía leer, no decía orar, era hacer. Hacer la voluntad es la principal de las disciplinas espirituales. Y cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, estamos dándole pie al pecado. Y viene la amargura, viene la frustración, viene la decepción del cristiano que piensa que en la iglesia basta con orar y esperar que Dios haga todo y nosotros no hacer nada. ¿Es correcto eso, hermanos? Pensar que, Señor, ayúdame, bendíceme, sé bueno, pero yo estoy esperando la respuesta del Señor. ¿Cuándo se ha hablado que el arrepentimiento no sea necesario? ¿En qué momento no tenemos que cambiar de perspectiva? ¿Cuándo se ha dicho eso? Hermanos, si sientes un estancamiento espiritual, no es que Dios no esté funcionando, no es que Jesús no te esté ayudando. Es como dijo San Agustín, aquel que te creó sin ti no te ayudará sin ti. Necesitamos trabajar, luchar duro nosotros con Dios, de la mano del Espíritu Santo, para que nosotros podamos estar en victoria. Hermanos, la obediencia, el sacrificio, es algo necesario para no deslizar. Cristo decía, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hablaba de una renuncia a nuestros deseos egoístas, hablaba de una renuncia a lo que nosotros queremos, lo que la carne quiere, el placer. Así es de que complacernos con las cosas del mundo es el inicio del deslizamiento. ¿Cuándo inicia el deslizamiento, hermanos? En la primera ocasión que dejamos de hacerlo. Un día que no oremos, inicia allí el deslizamiento. Por eso la importancia de que si un día no lo hacemos, con más diligencia, urge retomar la disciplina espiritual. Urge volver, porque si no, nos deslizamos terriblemente. Otro punto importante, hermanos, es la complacencia en nuestro razonamiento. Dice Jueces 21-25, y en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, si nosotros no oramos, estamos le diciendo a Dios, yo no te necesito, yo puedo. Y realmente lo único que vamos a hacer es acabar en pecado con nuestro engaño, porque sabemos que tenemos una carne, ¿verdad? Una carne que está dentro de nosotros con una naturaleza caída que tiende al mal, tiende a que se deleite. Entonces, finalmente vamos a darle pie a esos oídos. Señor, yo no te necesito, yo puedo con mi inteligencia. Por eso Proverbios 3-5-6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos
y enderezará tus veredas. A mí me gusta esta frase que dice, reconócelo en todos tus caminos. Lo que quiero hacer ahorita es de Dios. Es el camino que Cristo enseña. Hay una frase que incluso mis alumnos dicen, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pues es importante reconocer que lo que nosotros queramos hacer sí sea de Dios, sí sea conforme al camino que Jesús nos enseña, ¿verdad? Entonces, en todo momento, hermanos, vemos que o seguimos al pecado o seguimos a Jesús. No hay otra opción, no hay otra manera. O crecemos espiritualmente o caemos en deslizarnos. No podemos tener un descanso espiritual. También podemos complacernos con la gente del mundo y lamentablemente nos van a fallar. Esos líderes humanos, esos filósofos, esos psicólogos nos van a fallar. Nuestra novia o novio nos va a fallar porque son hombres. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Maldito el hombre que cree en el hombre, dice la palabra de Dios. Pero aún así es crucial, es fundamental, pues, velar por nuestras influencias, ¿no? ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué conversaciones tenemos, ¿no? Esas conversaciones nos pueden alejar de Dios. Si tú ya estás siguiendo en YouTube algún videobloguero que te encanta, que hace cosas chistosas, que te hacen reír, te están distrayendo de la voluntad y la presencia de Dios, ¿no? Nos llevan al engaño, al fracaso, a la perdición, lejos del Señor. También eso nos lleva a dudar de la palabra de Dios, ¿no? Somos engañados por esos filósofos, por esas personas, y llegamos al punto de dar, bueno, ¿y Dios existe? Pensamos que lo que aquí se habla es mentira, pero no, hermanos. Primera de Juan 2:22 dice, ¿y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dice Juan 8:24, ¿no? Entonces, vemos lo que dice Pablo en Hebreos 11:6. Me gusta esta versión de la Biblia de las Américas, más que la de Reina Valera 60, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Si realmente creemos que Él existe, pues hay que tener temor, ¿no? Y ser muy diligentes. ¿Qué es una diligencia? Recuerden eh, ¿cómo se llaman? Las diligencias, ese es el nombre, ¿no? En el antiguo oeste, las diligencias eran rápidas y eficientes, ¿no? Eso es ser diligente, hacer las cosas bien y rápido. Tenemos que correr, ¿verdad? Porque como dice Segunda de Timoteo 3:16-17, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quieres tener una guía perfecta en tu vida? ¿Quieres tener una guía sin error? Porque es inerrante su palabra. Guía tu vida con las enseñanzas del Señor para que tú seas perfecto, ¿no? Para que tu vida... No es que busquemos la santidad, muchas veces decimos, yo no quiero ser santo, yo no vengo aquí a ser santo, no me interesa ser santo. Hay esos hipócritas, ¿no? Déjame decirte, hermano, que cada quien, cada uno de nosotros es diferente. Hay gente muy sincera. No puedes decir que los cristianos son gente hipócrita. Hay gente muy sincera que entrega todo su corazón y que hace un gran esfuerzo. No puedes juzgar de acuerdo a lo que tú ves con tu óptica. Y justamente esta palabra es de Dios y nos hace bien, ¿verdad?
es justamente lo que necesitamos para alejarnos del error. Es como, por ejemplo, saber, hermanos, un billete ¿cómo podemos saber si un billete es falso o es verdadero? No necesitamos saber cuáles son los engaños de los billetes, cuáles son los billetes falsos. No, con que sepamos cuáles son las características de un billete verdadero, con eso podemos descubrir la mentira. Si nosotros profundizamos en la palabra de Dios, podemos entonces distinguir el error de las filosofías humanas. Podemos distinguir perfectamente el error de los psicólogos, pero porque conocemos la palabra de Dios, que es la verdad, no de otra manera, hermano. Así es de que el conocimiento y el estudio constante de la palabra de Dios es fundamental para no desviarnos, para no deslizarnos de lo que es correcto y de lo que es bueno para nosotros. La lucha contra el mundo es difícil, es muy férrea, hay muchísimas tentaciones todo el mundo, hermano, todo el tiempo, perdón, todo el tiempo hay muchísimas tentaciones. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, vamos a poder prender la televisión para ver películas, para escuchar cualquier cosa en YouTube, para poner cualquier podcast en Spotify, por ejemplo, o abrir cualquier libro. Hermanos, no, es muy fuerte el mundo. Pero podemos vencer al mundo, dice, confiad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor, ¿no? Él, con su guía, con su apoyo, con su guía, podemos salir avante. Pero es importante que podamos alejarnos de estas cosas, no abrirle la puerta, no abrir la puerta de nuestra casa para que entren y nos hablen ese tipo de personas, engañándonos. Veamos lo que dice Romanos 1:28. Estamos viendo continuando lo que anteriormente decíamos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero si no queremos, viene el deslizamiento. Veamos qué pasa con el deslizamiento. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios nos entrega. No me quieres en tu vida, me quieres sacar de tu vida, yo soy la bendición de tu vida, Dios es amor, hay misericordia, no me quieres en tu vida, adelante. Y nos entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, para degradarnos personalmente, espiritualmente. Eso es lo que está pasando con nuestro mundo, una degradación paulatina. Estamos viendo cómo las filosofías del mundo, los adoctrinamientos a nuestros niños, a nuestros jóvenes está creciendo, ¿no? Con ideologías que están destruyéndonos. Cada vez nos parecemos más a Sodoma y a Gomorra. Está cerca el fin de los tiempos. Hermanos, por eso es más importante hablar de este tema, que con toda diligencia atendamos las cosas del Señor para no perder esa sensibilidad. Veamos lo que dice Efesios 4:19. Quienes habiendo perdido toda sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La lascivia es ver, hermanos, deleitarnos. Cuando tú prendes la televisión para ver una película del mundo, es lascivia, hermano. No nada más es ver una película pornográfica, una revista pornográfica. No, cuando te estás deleitando en asesinatos, en robos, en hurtos, en películas del mundo, ahí está la lascivia, ahí está entrando ese mensaje del mundo en donde se relaja la moral, en donde se relaja la ética, en donde se relajan los principios. Y ahora lo que era malo no parece tan malo, es divertido y queremos divertirnos viendo esas cosas. Oh, hermanos, es terrible lo que está pasando y somos sutilmente engañados. Es como esa historia, hermanos, en donde a una rana, si tú la quieres freír para hacer ancas de rana, si tú la metes en un sartén hirviendo, brinca, ¿no? Pero si tú la pones en un inicio con esa temperatura calientita a gusto,
y paulatinamente, sin que sea perceptible para ella, va subiendo, acaba hirviéndose. Así nos está pasando, hermano, en el mundo. Están entrando paulatinamente, muy sutilmente, filosofías, pensamientos del hombre que están imponiéndose. Hay un globalismo que impone muchas ideologías en contra de nosotros. Es importante saber decir no, es importante seleccionar lo que vemos. Si hemos de ver películas, veamos las de Pureflix, películas cristianas y cosas por el estilo. Digo, no es comercial, pero tenemos que cuidar lo que dejamos entrar a nuestras casas para que no perdamos esa sensibilidad, ¿verdad? Y que vayamos a la lascivia. Así es de que tenemos que ver, hermanos, esta parte importante. Recordemos cómo Job vivió cosas duras. También hemos visto que hermanos se han alejado porque hay tragedias en la vida. A veces decimos, es que Dios me falló, Dios no escuchó mis oraciones. ¿Por qué pasó esto, no? ¿Por qué perdí mi casa? ¿Por qué perdí mi coche? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué perdí a mi familiar? ¿Por qué caí en esta enfermedad? ¿Dónde está el amor de Dios, no? Y nos resentimos, nos alejamos. Job pierde todo en un día, sus posesiones, sus seres queridos, y nunca culpó a Dios. Su ejemplo es grande, ¿no? Pasa por tragedias, pasa simplemente por lo peor que nadie quiere, ¿no? ¿Qué dice Job 1:22? Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios un despropósito alguno. Dios tiene un propósito grande que está más allá de nuestra comprensión. Él mismo le da la razón cuando en Job 42:3 dice, ¿y quién es el que oscurece el corazón, el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. No importa lo que nos pase, Él es bueno y tiene una razón para lo que hace. Dice Isaías 55:8-9. Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos entender con esta inteligencia limitada la voluntad de Dios. Él es bueno. Ojalá que en esos momentos de tribulación que todos vamos a tener, no dudemos de él. Hermanos, yo tengo un pesar muy fuerte. Ustedes saben que ya no está conmigo un ser amado, que ustedes conocieron. Y tengo la fe en Dios de que está trabajando con él. De que algún día lo veré, salvo. Y no me refiero a con vida, sino me refiero a salvo en el Señor. El Señor lo disciplina, pero confiamos en él. A mí me decían, ¿sabes qué? Toma medicamentos, toma tranquilizantes, ¿no? Porque imagínense, para un padre, perder un hijo, no es fácil. Es una tragedia, ¿no? Ningún padre quiere eso para sus hijos. Pero tampoco tenemos muñequitos que podamos mover a nuestro antojo. Cada quien va por su propia cuenta. Cuando nos pase una tragedia, hermanos, busquemos que haya una razón para las cosas más grande y confiemos en el Señor.
¿Qué consecuencias hay del deslizamiento, hermanos? Número uno, la pérdida de protección y bendición espiritual de Dios. Vamos a ver lo que dice Jeremías 17:4-6. Jeremías 17:4-6. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, en mi enojo, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Piensa en esa persona que estás confiando, que te hace alejar de Dios. Maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Ahí va tu cuerpo adelante apoyando lo que él hace, y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto. En el desierto, ¿qué hay, hermano? Vacío, soledad, nada, sequedad en la mente, en el espíritu, en el corazón, sequedad. Y no verá cuando venga el bien, cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. El fin de todo hombre lejos de Dios es fracaso, desilusión, vacío, soledad. Hermano, si estás tibio que ya te quieres ir de la iglesia porque no funciona Dios para tu vida, no olvides que tienes que contribuir a tu crecimiento espiritual, a tu santificación. No vas a estar sentado, hermano, no vamos a estar sentados, Dios mío, pues haz todo. Y yo aquí estoy sentadito, bien, gracias, ¿no? Tenemos que levantarnos. Levántate y anda. Levántate. Nos toca levantarnos, hermano. Nos toca pelear. ¿No las tribus tuvieron que pelear con los pueblos para ganar la tierra prometida? Pelear. Es una guerra. No a puñetazos, es una guerra espiritual, pero nos toca pelear. Quisiéramos ver el ejemplo de ese líder David, hermanos, ese líder que tuvo un deslizamiento terrible. Él había tenido victorias, estaba muy cerca, era la niña de los ojos de Dios, ¿no? Había tenido batallas que había vencido, venció a Goliat el gigante. Era un hombre conforme al corazón de Dios y al parecer se confió en eso, en sus victorias pasadas, en su relación pasadas, en el gozo que tenía con Dios. Y en vez de irse a pelear con su pueblo una vez más, se fue a descansar a la comodidad del palacio, ¿no? Y en vez de orar para que tuviera victoria su pueblo, ¿qué hizo? Tomó un refrigerio espiritual, un descanso de las cosas de Dios. ¿Y eso existe, hermanos? No, ¿verdad? Se descuidó, vio a una joven bella a lo lejos bañándose y en lugar de reconocer, ay, caray, está guapa, tenemos como un imán, ¿no? Vemos una mujer guapa y luego sentimos la atracción al sexo opuesto. ¿Ok? Así somos. Pero, ¿qué dijo Job? ¿Cómo podré yo ver una virgen? Apartar la mirada, obedecer, voltear hacia otro lado. No, él se deleitó. Apareció la tentación y cae. Cayó en complacencia de la carne. Viene el adulterio con Betsabé. Y después cae otra vez más. En lugar de buscar arrepentido la comunión con Dios, trata de encubrir su pecado, ahora maquinando el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. En ese momento ya moralmente, intelectualmente ya está perdido, ya no tiene nada que entender.
Solamente sentía miedo, sentía angustia, sentía pánico, sentía la carne, 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 sentir. La mente ya no estaba funcionando, ya no se daba cuenta, estaba cayendo. ¿Qué consecuencias llegó después de esa confusión espiritual? Muerte, su hijo, sus hijos, violaciones, terrible, ¿verdad? Y la deshonra. Posteriormente siguió todo esto y su reino se pierde. Él vuelve, ¿verdad? Vemos en Salmo 51:11. Salmo 51:11. ¿Cómo suplica? Dice, no me eches delante de ti. Añoraba el compañerismo con Dios. No me eches delante de ti. No me quites tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. El Señor lo perdona, ¿verdad? Demos gracias a Dios que todavía estamos a tiempo, que todavía tenemos vida y el Señor nos está esperando para que hagamos lo recto, hermanos. No faltemos a la iglesia, no lleguemos tarde. Llegar tarde es irresponsabilidad ante las cosas de Dios, hermanos. Si llegamos puntuales al trabajo, más a la iglesia, porque es para el Señor. Y como dice el pastor, ven lo mejor que puedas, con tus mejores ropas, porque vienes a ver a Dios, al Rey de Reyes. Ve con López Obrador, a ver si vas así, ¿no? Pues vas de trajecito, ¿no? ¿Y quién es López Obrador al lado del Rey de Reyes? Nadie. Vengamos lo mejor que podamos a la casa del Señor. Puntuales. O nos deslizamos. Dejemos que nos deslicemos. Vamos a complacernos en lo que dice la carne. Así es de que no hay descanso. No hay un momento para relajarnos de hacer el bien. La palabra de Dios dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. Y hay premios para todos aquellos que buscan al Señor. Él los va a recompensar. Así es de que, hermanos, podamos pensar en todo esto. ¿Qué consecuencias hay aparte de la soledad, del vacío y de ver esta caída que vemos en este David? Pues la tristeza de Dios. A mí me conmueve mucho cuánto nos ama y cuánto anhela, ¿no? Incluso nos manda en el evangelismo a suplicar, a rogar por Él, para que los que no lo conocen, lo conozcan. Dice Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Nuestro pecado entristece a Dios. Ezequiel nos habla de su compasión para nosotros. Y aunque estemos alejados, Él anhela, espera que regresemos a Él y vivamos, hermano. Es muy triste, hermanos, la condición de haber conocido a Dios y después retirarnos. Vean lo que dice Segunda de Pedro 2:20. Algo, una advertencia muy fuerte para todos los que se alejan. Segunda de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. No volvemos al mismo lugar, caemos más profundamente, ¿no? Digo, es como para pensarlo dos veces, ¿no? Además, ¿a dónde vamos, hermanos? Cuando sus seguidores empezaban a decirles, decía, ustedes también me van a dejar, pero ¿a dónde más vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, ¿a dónde, a qué otro lugar vamos?
¿Qué mejor lugar hay que este, en donde está Dios y los que le aman? Ninguno, hermano. Podemos ser tropezadero. Salomón también nos pone un testimonio duro para nuestra enseñanza. Dice Primera de Reyes 11:4-6. Primera de Reyes 11:4-6. Y aconteció que cuando Salomón envejeció, sus mujeres, cuando Salomón envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y el corazón de Salomón no fue perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los idiomas, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Primera de Reyes 11:12. Vean las consecuencias. Dijo pues Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, no guardaste mi pacto y mis estatutos, ordenanzas que él mandó, rasgaré de ti el reino. ¿Qué es rasgar? Cortar. Y lo daré a tu siervo. Y entonces él divide la nación, ¿verdad? Y 10 los entrega a su siervo. Ese pasaje en donde vemos cómo su siervo Jeroboam ahora es el rey, ¿verdad? De esas 10 tribus del norte. Vemos cómo esas consecuencias vinieron, finalmente se pierden, son vencidas esas 10 tribus por adorar a dioses falsos, por darle pie a que entre en nuestra idolatría también, ¿verdad? Y el mundo con lo que nos ofrece, riquezas, lo que al ojo le agrada. Recordemos que al ojo no se cansa de ver, ¿verdad? Nos deleitamos en esas cosas, en lugar de tener el máximo deleite, el deleite supremo que es en Dios. Así es de que nuestra conducta no está sola, se va con otros, nuestra familia primero por delante, ¿no? Los más cercanos se van. Podemos ser tropezadero para ellos. Qué bello es cuando desde pequeños, qué bendición, hermanos, que aquí yo tengo hermanos que desde jóvenes fueron enseñados en la palabra de Dios y hoy son seguidores y han tomado, son seguidores del Señor, son siervos del Señor y han tomado la decisión de seguir, como mi hermano Eduardo, ¿verdad? Gracias a Dios por el testimonio de sus padres y de su abuelita. Gracias a Dios que fueron influencia sus abuelos, su abuelita, ¿verdad? Su padre, de ser fieles al Señor y por eso ellos deciden también seguirlos. Que seamos ahora de apoyo para que otros también puedan amar al Señor. Sí hay restauración, sí hay, pero el daño, hermanos, es terrible y no se recupera ese daño que se puede haber hecho. Podemos ver en Salmos 32:5 cómo iniciar con esa restauración. Si el día de hoy tú te has alejado, hermano, en alguna práctica, en algún pecado que hemos caído en complacencia, podemos regresar. Dice en Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú me perdonaste la maldad de mis pecados. Es el principio de la restauración. Así como el principio del deslizamiento fue la desobediencia o la complacencia, el principio de la restauración es la confesión. Pero tenemos que seguir, ¿verdad? Ahora con el arrepentimiento genuino. ¿Qué es el arrepentimiento genuino? Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que confiesa y se aparta, ¿verdad, hermanos? Alcanzará misericordia. Apartarnos, darle la espalda a todo eso que nos tiene adictos con esos hábitos que no son disciplinas espirituales, sino son vicios. La televisión, el internet, los videojuegos,
no sé, tantas cosas, ¿verdad? Que nos pueden apartarnos paulatinamente es lo que nos ayuda a regresar al camino de Dios. Es una conversión. Qué maravilloso lo que hizo Pablo. Otra vez aparece él con el mismo versículo. Hechos 9:3-6. Hechos 9:3-6. Dice así, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Siendo honesto, ¿quién eres? En vez de decir, yo, ¿a quién sigo? Yo no sigo a nadie, yo no estoy persiguiendo a nadie. ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso y postrado, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sumiso ante la voluntad. Y vaya que lo hizo, ¿verdad? Como un león peleador, como un soldado digno del Señor. Y así decía él, ¿verdad? Yo así peleo. Dice Romanos 12:2, ya cambiando de mente, ya reajustando de prioridades. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, si tú dudas, hermano, si dudas, no, como que no, compruébalo. Cambia tu forma de pensar y comprueba cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquel que duda, escuche, obedece y vas a ver cómo te vas a sentir, ¿no? Su voluntad es agradable y perfecta. Y todo lo demás vendrá por añadidura, dice Mateo 6:36, 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Podemos ver que la Biblia, su palabra perfecta, es lo que nos va a renovar nuestra mente, ver las cosas desde otra perspectiva, ver lo que sí nos conviene, con la voluntad de que, con la convicción de que su voluntad es perfecta. Él quiere bendecirnos, Él quiere que seamos la niña de sus ojos, ¿no? Abrazarnos, llevarnos con mucho amor. Para terminar, hermanos, muy brevemente, pues sí nos duele ver hermanos que parten, ver hermanos que fueron seducidos, ver hermanos que fueron engañados, que se desanimaron, porque no pusieron en obra la palabra de Dios, porque cayeron en tentación. Sí, hermanos, es doloroso el estar decepcionado, como que yo soy cristiano, pero mi vida sigue siendo igual que antes. No, hermanos, eso no puede ser. Pensamos diferente y actuamos diferente los cristianos y debemos de vivir diferente, ¿no? Sí, poco a poco, correcto, es una santificación progresiva, pero no somos como el mundo. Tiene que haber algo diferente, ¿no? Se requiere ese arrepentimiento de nuestra parte, se requiere compromiso, se requiere colaboración. Ese punto número uno de la conclusión es básica, no le echemos la culpa a Dios, ¿no? No, pues yo voy a la iglesia, pero soy igual. No, hermano, tenemos que cooperar con el Espíritu Santo en esa común unión, ¿verdad? Con Él. Recordar que el deslizamiento empieza cuando dejamos el primer día de practicar, de faltar a la iglesia, de orar, de leer su Biblia, de obedecer. Ahí empieza el deslizamiento, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues una caída, una consecuencia corto, mediano o largo plazo, dependiendo la rebeldía. Si eres muy rebelde, somos muy rebeldes, a corto plazo viene. Luego haces algo y estás en la cárcel.
Pero si somos tibios, a lo mejor ya de viejitos, ¿no? ¿Cuánta razón tenía mi madre? Le hubiera yo hecho caso. Mi vida hubiera sido diferente. Pero nos deslizamos de la palabra de Dios, nos fuimos de la iglesia, no escuchamos, faltábamos a la iglesia. No podemos faltar a menos que sea algo, pues, no sé, algo muy, una enfermedad de COVID quizás, ¿no? Tengo COVID, ¿qué hago? Pero no podemos faltar, ¿verdad? No descuidar esas disciplinas espirituales diarias, diarias. El alimento espiritual es diario, porque entonces perdemos la paz espiritual y el riesgo de caer, ¿verdad? De caída. En fin, y recordar, por último, que si en algún momento abandonamos una práctica, es imperioso retomarla ya, lo antes posible, urgentemente volver a leer la palabra de Dios, volver a orar. ¿Y qué va a pasar? Que tendremos la bendición del Señor y el favor de Él. Amén. Pues hermanos, les invito